amigos, vamos a continuar con las informaciones a través de Cadena Sur Noticias, Canal 33 y Radio Nova. Llegamos gracias a Taxi Perú. Ya saben, los taxis que usted tenga que tomar en adelante, tiene que hacerlo pues en Taxi Perú. Muy bien, amigos oyentes, se celebra el 22 de este mes de febrero, el día de la fraternidad de Víctor Raúl Haya de la Torre, día de la fraternidad del partido aprista, y se recuerda pues a Víctor Raúl Haya de la Torre. Hemos invitado a un conocido chinchano, sociólogo, miembro activo del partido aprista, y que precisamente nos va a hablar de la cédula viva o de la cédula Haya Vive, ¿no? De eso vamos a hablar precisamente en memoria a Víctor Raúl Haya de la Torre. Estamos con Guillermo Alzamora, ¿no? Guillermo Alzamora Vendrell. Sí, para tu saludo, hace rato que ya no conversábamos, mi estimado Alzamora. Así es, Armando. Un gusto volver a reencontrarnos contigo, hermano, con tu familia, con Canal 33, Cadena Sur. Ya los extrañaba y me siento como en casa, Armando, porque nosotros históricamente hemos venido desarrollando un periplo de análisis político, de enunciando a las malas autoridades y tratando de moralizar a nuestra provincia de Chincha. Efectivamente, y usted como profesional en sociología, creemos que debiéramos en algún momento dialogar con el pueblo a efecto de poder analizar un tanto estos procesos que se están llevando a cabo de revocatoria de autoridades, Guillermo. Exactamente, Armando, cumpliendo un derecho cívico y ciudadano contemplado en la Constitución Política del Estado y un fundamento vital y básico de la democracia y de los estados de derecho en el contexto no solamente nacional, sino también latinoamericano. Vemos que hay procesos de revocatoria en todos los países sudamericanos como en Latinoamérica en general. Y fundamentalmente, Armando, cuando hay conductas de estas malas autoridades regionales y locales, ¿no?, en los ámbitos del gobierno regional y gobierno provincial, que no vienen satisfaciendo ni estando a la altura de las expectativas ciudadanas para las cuales fueron elegidos en su momento. Efectivamente, pero hay algo muy interesante que quizás hasta el momento nadie ha podido superar, esas ¿qué te puedo decir? Esa forma de vida, no solamente vida familiar, sino esa vida política que llevó Víctor Raúl Haya de la Torre, y que precisamente lo recordamos este 22 de este mes, en el Día de la Fraternidad. ¿Qué podría usted decirnos con respecto, ahora que ustedes han formado, si no me equivoco, la cédula Haya Vive? ¿Por qué? O sea, ¿es diferente o sea, ya no está el APRA de por medio, o sigue siendo el APRA? ¿Por qué esa cédula Haya Vive, Guillermo? Exactamente, Armando. A propósito del contexto del onomástico, del natalicio de nuestro maestro, jefe, guía y conductor moral y material de nuestro movimiento político aprista, que este 22 de febrero celebramos sus 117 años de su nacimiento en la ciudad de Trujillo, ¿no?, tierra de hidalgos blasones, en donde él nació en Bacín de Plata, Armando, pero tempranamente se dedicó a la lucha política y a la reunión con los obreros de las haciendas cañaverales, con los obreros rurales, repitiendo pues conjuntamente con ellos, ¿no?, a Proudhon, diciendo que la propiedad privada es un robo, y marcando con esto un aspecto ideológico fundamental que se puso en el lado de los trabajadores, de la defensa de los derechos populares, de las clases desposeídas, y asumiendo una posición de izquierda, Armando. Y esa fue la posición que marcó siempre el derrotero y el norte de la política del partido aprista.
y que Alan García desgraciadamente desvió y desnaturalizó con una conducta antiprincipista y antiallista con respecto a los formularios y a las recetas políticas e ideológicas de Víctor Raúl Ayala Torre, porque siempre, Armando, Víctor Raúl Ayala Torre estuvo lejos del neoliberalismo, estuvo lejos de estas fórmulas pragmáticas de libre mercado, donde todo se le tiene que cargar a los trabajadores, violando sus derechos laborales, implantando paquetazos permanentes, sometiéndose a pie juntilla a la receta del Fondo Monetario Internacional y maltratando al pueblo cada vez más sufrido, Armando, que desde el 90 hasta el 2012, ¿no?, ha sufrido pues el embate de estos grupos de poder económico y político que gobernaron en contra de sus intereses, en contra de los intereses mayoritarios de la nación, planteando fórmulas antinacionales. Es por eso que en el contexto electoral del 2011, ¿no es cierto?, nosotros, los apristas, contestatarios y antialanistas, ¿no?, nosotros nos identificamos con el nacionalismo de Humala, porque obviamente nosotros somos antifujimoristas, un presidente que violó los derechos humanos, que violó el Estado de Derecho, que abrogó la Constitución violentamente de 1979 de Víctor Raúl Ayala Torre, que contenían, Armando, más de 100 años de conquistas sociales, como la jornada de las 8 horas de trabajo, como la educación pública y gratuita, e igualmente la salud y la vivienda, como el respeto irrestricto a los derechos laborales, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, de culto, de sindicación y sindicalización, de agremiación, Armando, ¿no?, de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Todo esto fue abandonado, nuestros ideales supremos fueron archivados por el gobierno, por los dos gobiernos de Alan García, Armando, ¿no?, que en el primero se alió a la derecha y en el segundo, pues, se ha aliado también a la derecha económica y fujimorista, que es violadora esencial y connatural de los derechos humanos, sociales, morales y laborales de los peruanos, Armando. Y es por eso que nosotros, ¿no?, hemos constituido, obedeciendo también a las recetas, ¿no?, obedeciendo a las prescripciones ideológicas y políticas de Víctor Raúl Ayala Torre, que cuando el partido ande mal y cuando se forme una estructura hermética, impermeable, de estas burocracias partidistas que no permiten la participación democrática ni directa del militante, como lo viene demostrando ahorita la realidad práctica objetiva, Armando, ¿no?, de nuestra política aprista, cuando se tornen dirigencias que conviven con las malas clases dominantes, que, Armando, se subordinan. Ahorita, ¿no?, tenemos el ejemplo de este mal secretario general que no fiscaliza a las clases, que no fiscaliza a las autoridades tanto municipales como regionales. ¿Quién es en Chincha, por ejemplo? El secretario general es mi amigo Jorge Chávez Mendoza, ¿no?, que es el actual secretario general, pero que nosotros planteamos una oposición, ¿no?, que fuimos nosotros radicalmente opositores a su elección, porque en su momento denunciamos un fraude electoral que se perpetró arbitrariamente en contra de la voluntad mayoritaria y legítima de los auténticos militantes de las bases apristas. Entonces, se enquistaron en los cargos públicos simplemente para negociar a través del partido estos cargos públicos, y para dárselo a sutano, a mengano, pero sin la meritocracia debida, Armando, sin tener el derecho legítimo de tener el sagrado honor, como decía Víctor Raúl Ayala Torre, de ser un funcionario público, sin obedecer a los criterios de meritocracia, de profesionalización en la administración pública, Armando, y subordinando los principios por un simple y mezquino sueldo, que es el caso del gobernador Luis Cepeda Medrano, que también es mi amigo, ¿no?, que también hemos alternado en el partido aprista, pero que hoy día lo criticamos, obedeciendo el mandato democrático de la crítica y de la polémica, de la crítica polémica y de la polémica crítica,
porque está actuando en contra de los preceptos morales, fundamentalmente, que nos enseñara y nos mandara cumplir Víctor Raúl Haya de la Torre. Armando, ¿cómo no es posible que dos personajes, el secretario general del Partido Aprista y el exgobernador, que ha estado casi 4 años representando al Partido Aprista en esta entidad de poder estatal, de poder gubernamental, que son las gobernaciones, ahora parezca subordinado a una autoridad presuntamente corrupta, cuando después de haber sido su fiscalizador y una autoridad superior al alcalde, ahora pues lo vemos subordinado. Subordinado ante el alcalde provincial. Subordinado, entonces, siendo su empleado. Entonces quiere decir que no fiscalizando a Navarro Bravo y no fiscalizando a esta actual mala autoridad que está cuestionada por la mayoría del pueblo chinchano, quiere decir pues, Armando, que hay intereses que se están defendiendo por debajo de la mesa, que se está recibiendo como dádiva o como premio este cargo que hoy día está ostentando en forma ilegítima y repudiada por la mayoría de chinchanos y de apristas, especialmente del pueblo aprista, y que viene pues Armando a traer como corolario y colofón de que es una traición funesta, no solamente a las bases del Partido Aprista, sino a la memoria de Víctor Raúl de la Torre, y que nosotros, Armando, queremos desagraviar, queremos lavar la memoria digna de un peruano ilustre, del peruano más ilustre del siglo XX, que solamente ganó un sol, Armando, como funcionario público. ¿Usted considera que es prácticamente el señor Luis Cepeda Medrano, usted considera que ha traicionado prácticamente la línea, en este caso, de Víctor Raúl Haya de la Torre? Exactamente, Armando, porque él es un dirigente regional del Partido Aprista y no obedece esa decisión a la mayoría de las bases del pueblo aprista, porque quiere decir que con la anuencia de Jorge Chávez, secretario general, y con la participación directa en el gobierno municipal de este Luis Cepeda Medrano, quiere decir pues, ante los ojos de la población, quiere decir que las bases apristas están en contra de la revocatoria y que están a favor de estas malas autoridades. Nosotros negamos esa afirmación, esa proposición, nosotros la negamos de plano, tajantemente. Lo que quiere decir, Guillermo, que para Luis Cepeda Medrano, o en este caso para Lucio Juárez, con Luis Cepeda Medrano, se está dando a entender de que tendría el apoyo de una amplia mayoría del Partido Aprista, con la venia del señor Jorge Chávez, del secretario general del Partido Aprista. Que no ha consultado en ningún momento a las bases apristas, ¿no? ¿Para qué? ¿Consultar qué? En una asamblea, él como secretario general tiene, porque a él también se le vocea que va a ingresar a trabajar, ¿no?, en el PRONA como gerente de PRONA. Ya estuvo, en el municipio. Ya estuvo. No, es gerente de PRONA todavía. Es todavía gerente de PRONA, ¿verdad? Todavía permanece como gerente de PRONA. O sea, que se engarza, ¿no?, cual garrapata, ¿no?, que se engarza en otro cuerpo, ¿no?, en otro cuerpo, simplemente transitando de una tienda política a otra y poniendo en perjuicio y en tela de juicio los ideales y poniendo, Armando, él como autoridad representativa dirigencial del pueblo aprista, porque representa él a la mayoría de los apristas, pues se está parcializando con una política que es repudiada por la mayoría de la población. La política de Lucio Juárez. La política de Lucio Juárez, Armando. Ahora, ¿no? Le ponemos nombre propio. Claro, hay que decirlo. De Lucio Juárez, porque nosotros divisamos, y no es nuevo, no es nueva esta crítica que le lanzamos al alcalde provincial, sino que ya tiene buen referente histórico. Nosotros permanentemente hemos estado criticando y fustigando esta inacción que tiene con respecto a la ciudad de Chincha este mal alcalde, porque viene no utilizando adecuado y pertinentemente el presupuesto municipal, que hoy día me parece que este Foncomún, desde que ingresó hasta la fecha, ya superan quizá los 100 millones de soles. Ahora, ¿qué opinión le merece usted que ni bien sale Luis Cepeda Medrano de la gobernación por mucho tiempo, cae como jefe personal del alcalde provincial? ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista
como sociólogo, ¿cómo lo percibe usted? Me parece que es una, más que convivencia, porque ahí Alatorre planteaba la concertación política, ahí Alatorre saliendo, ¿no?, de la etapa justamente de la clandestinidad de 1931 a 1946, ¿no es cierto?, con José Luis Bustamante y Rivero se le da los votos del Partido Aprista para recuperar las libertades democráticas, que en una guerra civil no declarada de 15 años, y en donde los apristas fueron fusilados, fueron torturados, justamente por defender las libertades democráticas del ciudadano peruano, pues llega a un pacto, a una concertación con el gobierno de Luis Bustamante. Después lo hace con Prado, ¿no? Lo hace con Manuel Prado en un gobierno de unidad nacional, y después concerta hasta con el mismo Dría, siendo el principal asesino de los apristas, pero con el objetivo, Armando, de recuperar las libertades democráticas. Tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo político, Víctor Raúl Laya Alatorre, en todas estas que algunos malos historiadores le llaman la convivencia, pero tiene sentido, Armando, porque saca, ¿no?, de una matanza criminal infraterna entre peruanos para llegar a un Estado democrático y de derecho y de respeto a las libertades cívicas y ciudadanas. Pero aquí vemos, Armando, todo lo contrario. Todo lo contrario, aquí vemos una convivencia insana. ¿Qué debió hacer el secretario, por ejemplo, el secretario del señor Jorge Chávez, ¿no? Jorge Chávez, ¿no? Jorge Chávez. Ya, ¿qué debió hacer, Armando, ante Luis Cepeda Medrano, que va y bueno, pues cae como jefe personal prácticamente del gobierno del doctor Lucio Juárez? Así es, Armando. ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Tiene que ver algo el señor Jorge Chávez como secretario lógico del Partido Aprista? Víctor Raúl de la Torre decía, Armando, que el secretario general del Partido Aprista es fiscalizador por excelencia de las malas autoridades. ¿Usted cree que no ha fiscalizado Jorge Chávez? No lo ha fiscalizado, porque si lo hubiera fiscalizado, Luis Cepeda Medrano no estuviera ahorita como jefe de personal de la municipalidad provincial. Y si fuese, ¿no?, jefe personal, y si fuese su gerente de recursos humanos, jefe personal de la municipalidad provincial de Chincha, de Juárez, pues ya se le hubiera expulsado o sometido a disciplina, o se le hubiera requerido al mandato de las bases a través de una asamblea. Cosa que no se ha hecho. Cosa que no se ha hecho. ¿Y qué pasa si ahora Jorge, está con la anuencia? ¿Y qué pasa si Jorge Chávez, secretario general del Partido Aprista, también vuelve, digamos, a caer dentro de trabajo político de Lucio Juárez? Estaríamos hablando que pues prácticamente que todo el APRA ya... Totalmente recusable, Armando. Y ahorita el secretario general, ¿no?, y se lo digo fraternalmente, ¿no?, sí, pero se lo digo, la crítica, ¿no?, es fundamental en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, y fundamentalmente en el partido político del APRA, Armando, que es donde nace precisamente, ¿no?, estos cuestionamientos quizás acres, pero directos, objetivos reales, para poder enmendar la conducta y las inconductas, en este caso, de malos funcionarios políticos y de malas autoridades públicas. Y se lo digo, reitero fraternalmente, para que enmiende esa mala conducta que está realizando partidariamente, ¿no?, maltratando los estatutos, no solamente oficiales, formales, legales o legalistas del partido, ¿no?, del Partido Aprista, sino fundamentalmente, ¿no?, maltratando, Armando, los cánones morales de conducta política y éticas que nos enseñó Víctor Raúl Laya de la Torre. Así es. ¿Podemos de repente, Guillermo, comunicarnos con Jorge Chávez para ver qué dice al respecto? Por supuesto. ¿Te parece? Para que no se piense que estamos hablando de repente a espalda de su persona, ¿no? Vamos a tratar de conversar con él, porque... ¿Aló? Sí, buenas noches, con el señor Jorge Chávez. Él habla, buenas noches. Sí, habla Armando Guamán, señor Jorge Chávez. Estamos en directo, estamos a través de Canal 33, Cadena Sur Noticias, y precisamente usted, el día de hoy nos encontrábamos y nos alcanzó un programa donde se da a conocer, pues, las actividades que se van a realizar con respecto al Día de la Fraternidad de Víctor Raúl Laya de la Torre. ¿Qué opinión le merece, señor Jorge Chávez, que hoy salga otro, en este caso, un nuevo movimiento, llamémosle así,
de cédula Haya Vive. Precisamente estamos con el señor aquí, Guillermo Alzamora. Hola Armando, ¿qué tal? Primero, buenas noches, qué gusto saludarte, gracias por la llamada y por la oportunidad de saludar a la población chinchana, a mis compañeros apristas, en estos días y en este mes tan importante como es para nosotros el mes de la fraternidad. Haya de la Torre es un personaje que no solamente es importante para nosotros, los apristas, los compañeros, sino que ha trascendido las paredes del partido. Es un peruano universal, recuerdo incluso que fue considerado en una encuesta durante la época de Fujimori como el peruano del milenio, ¿no? Y eso dice mucho de la intelectualidad, de la producción, de la ideología, de la doctrina y del gran partido que nos deja Víctor Raúl. Aprovecho también la llamada, estimado Armando, para invitar a los militantes a las actividades por el Día de la Fraternidad. Ya el domingo el Comité de Grosso Prado realizó el paseo de la bandera, una ceremonia de izamiento, un almuerzo, y la actividad del Comité Ejecutivo Provincial es el día de mañana a las 7 de la noche. En el local del partido se va a celebrar una liturgia de la palabra y a las 8 de la noche la ceremonia propiamente, ¿no? Con una cena para compartir y abrazarnos nuevamente, reencontrarnos con los compañeros, con los apristas y con los amigos y simpatizantes también del partido que deseen participar en estas reuniones. Bueno, sobre el comentario de actividades de grupos que, bueno, no se identifican de repente con los dirigentes del comité, bueno, sí, es importante también, Armando. Yo creo que mientras hayan personas, hayan ciudadanos que se interesen por estudiar la política, por debatir las ideas, enarbolando las banderas de las ideas de Haya de la Torre, esto es saludable y esto es positivo, ¿no? Pero en todo caso también comentar que la ceremonia oficial del Comité Ejecutivo es el día de mañana a las 7 de la noche en el local del partido, Avenida 28 de Julio 256. Están invitados todos, estimado Armando, absolutamente todos, apristas y no apristas, y sobre todo una invitación especial hacia los jóvenes, a aquellos que no conocen la ideología del aprismo y de Haya de la Torre. Ahora con los mecanismos que tenemos del Internet pueden meterse pues a tantos buscadores como el Google, por ejemplo, o el YouTube que usted puede ver videos y que conozcan que la historia del aprismo y la lucha de los compañeros pues desde hace 80 años ha permitido las conquistas, las más importantes conquistas sociales en el país, el derecho al voto a la mujer, por ejemplo, el derecho a la libertad, a la gratuidad de la enseñanza, por ejemplo, el derecho a las 8 horas, y que no solamente el APRA del ayer tiene conquistas sociales, sino el APRA de ahora, como por ejemplo el del gobierno, el último gobierno aprista, la reducción histórica de la pobreza en 20 puntos, la reducción de la desnutrición crónica infantil, en Chincha nada más los hospitales, los colegios, después del sismo del 2007, que bueno, faltan varias cosas por hacer definitivamente, pero bueno, es un homenaje que se le rinde al gran maestro Haya de la Torre, estimado Armando. Ya, señor Jorge Chávez, pero también tenemos que decir, por ejemplo, que Alan García es hoy en día el más cuestionado. Haber inaugurado, por ejemplo, centros médicos, hospitales que todavía no le dan uso, más aún donde se le está, ¿qué les digo?, cuestionando duramente. Ahora, sin salirnos del tema del nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, también algo tenemos que nosotros de repente poner en hincapié. Usted recordará que el señor Luis Cepeda Medrano fue gobernador y sin embargo hoy en día ha caído prácticamente como jefe de personal por obra y gracias, no sé de quién, ¿no?, de las filas del señor alcalde provincial. Usted como secretario general, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Ha aceptado, ha tomado como buena posición lo que ha hecho el señor Luis Cepeda Medrano como aprista también? A ver, Armando, empezamos por el segundo punto. Ajá. No, sí he recibido algunas comunicaciones respecto a lo de Lucho, que está trabajando en el gobierno municipal, el caso del doctor Uber Malva, que está trabajando en la dirección de salud del gobierno regional. Pero bueno, o sea, imagínense pues que el secretario general del partido tenga que preguntar en qué van a trabajar los militantes. Yo creo que están ellos sirviendo, según su profesionalismo y su perfil, a un gobierno regional o a un gobierno local que finalmente fueron porque votaron todos los chinchanos. Ahora, lo que es importante aclarar, sí, Armando, es que esto es a título personal. Esto es a título personal y no hay ningún compromiso
ni con el gobierno regional, ni tampoco con el gobierno municipal. Hay cargos de repente que ellos, que los gobiernos municipales o con los gobiernos regionales puedan convocar a los técnicos, a los profesionales que tiene el partido en todas sus ramas, pero esto no implica ningún negociado ni explícito ni bajo la mesa tampoco, estimado Armando. Ahora, en cuanto al supuesto, al cuestionamiento que se le está haciendo al presidente de la universidad, obviamente que va a haber cuestionamiento por los grupos que no quieren que el APRA vuelva a ser gobierno, ¿no? Obviamente que va a haber un cuestionamiento. En el caso de los hospitales, por ejemplo, se dice que no funcionan, pero un momentito, por ejemplo, en el hospital de Ica, ¿quién era el responsable de poner el agua potable para ese hospital? Era el gobierno regional que presidía Rómulo Tribeño y que actualmente es el gobierno regional que preside Alonso Navarro. Que ellos no hayan terminado a tiempo la obra, eso no le impedía al presidente entregar la infraestructura, porque el gobierno central entregaba la infraestructura y el gobierno regional entregaba el agua potable. En el caso del Estadio Nacional, estimado Armando, donde pues a Bugatás hizo su espectáculo, hizo su show, que se paseó diciendo que todo está mal hecho, que hay basura por acá, que eso ya se demostró que el Estadio Nacional está bien hecho y que la pista atlética es una pista atlética con los estándares internacionales. De tal manera que el show mediático es eso, estimado Armando, mediático. Jorge, tiempo al tiempo y comparemos los resultados. Por ejemplo, mire, en un año de gobierno que ha hecho este famoso, ¿dónde está el gran cambio, no? ¿Dónde está la gran transformación? Yo creo que si después de 5 años, o después de 3 años nomás, vamos a comparar las obras que se han hecho durante el quinquenio pasado con las obras que se están haciendo supuestamente, vamos a ver que el gobierno anterior fue mucho más exitoso y hay muchas más obras en beneficio del pueblo. Pero también, Armando, es importante decir esto: no se trata de atacar al gobierno actual por atacar, porque no esperamos que fracase un gobierno democrático. El APRA ha luchado tantos años y durante toda la historia contra las dictaduras, que lo que menos queremos nosotros es que se instale una dictadura por el fracaso de un gobierno democrático. Pero también tenemos que exigir que así como el APRA bajó la desnutrición crónica 8 puntos, que así como el APRA bajó la pobreza 20 puntos, así como se construyeron las obras del Estado Nacional, los hospitales de tren eléctrico, Armando, que ya el presidente actual ha inaugurado, lo que costó 3 años en el gobierno anterior para hacer el proyecto, el tramo hacia el Callao. Tenemos que defender nuestras obras porque ese es el mejor homenaje que los apristas tenemos que hacerle a Aya de la Torre. Yo entiendo que la política es también hablar, no me gusta este dirigente, no me gusta el otro dirigente, el otro se vendía a uno, es aceptable. Pero yo espero que también la clase política madure y diga, mi propuesta es esta, mi propuesta para el partido es esta. Muy bien, compañeros, yo creo que el partido estará abierto los 7 días de la semana, listo. Yo voy a abrirlo todos los jueves del mes de marzo, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es un compromiso del real militante y del real político que quiere proponer algo y no solamente atacar para ganarte cámaras o que lo entrevisten en los medios de comunicación. Señor Jorge, nuestro amigo Jorge Chávez, se vocea que también usted sería parte del gobierno municipal de Lucio Juárez. ¿Qué hay de cierto? No creo que el doctor me invite a colaborar en su gobierno municipal, Armando. No, eso no es ajustado a la realidad. No creo que estén los planes del alcalde y yo creo que hay que buscar opciones de trabajo privadas, ¿no? Todavía ¿Y si lo convoca, y si Lucio Juárez lo convoca a usted, señor Jorge Chávez? Es un poco complicado. Yo de primera mano te diría que no, ¿no? ¿Por qué? Primera mano te diría que no, Armando, porque... ¿Perdón? ¿Por qué no le aceptaría su convocatoria de Lucio Juárez si es que él lo invita a formar parte de su trabajo del actual alcalde provincial? ¿Por qué no lo aceptaría usted? Porque la obligación como secretario general del partido, estimado Armando, es precisamente vigilar que el gobierno provincial y el gobierno regional hagan las cosas bien. Y pero cuando hacen las cosas mal, que no lo ha hecho. La mejor manera de criticarlos pero digamos, manteniendo una posición imparcial, ¿no? Jorge, pero en este caso usted no ha hecho una labor de fiscalización al alcalde provincial, porque ha aceptado usted que el señor Luis F. Medrano, prácticamente como aprista, el propio doctor Hugo El Malma, imagínate. Entonces, ¿no cree usted que por lo menos debieron ellos recibir un voto de censura, ¿no? Por estas actitudes, ¿no? De caer, pues, en brazos de estos personajes cuestionados.
en este caso como Alonso Navarro, que también está cuestionado en la región Ica. Sí, bueno, lo que yo sí espero es que se les evalúe y de una manera imparcial, ¿no? O sea, en vez de decir por qué está trabajando en tal sitio o por qué está trabajando en el otro sitio, digamos, ¿qué ha hecho en 5 meses? ¿Dónde está su labor o su aporte a la comunidad chinchana? Recuerde que trabajar en una institución del Estado, Armando, no es trabajar para el alcalde, o trabajar para el presidente, o trabajar para el presidente regional, o trabajar para tal o cual funcionario, es servir a la comunidad de Chincha. Mire cómo suceden las cosas al revés. Cuando éramos gobierno, nos decían que no solo los apristas gobiernen, no copen el Estado, tienen que llamar invitados. Pero cuando no somos gobierno, no, que los apristas no trabajen en el nuevo gobierno, que los apristas trabajen en su gobierno, ¿no? Entonces, siempre van a haber este tipo de discrepancias, pero que no son trascendentes, Armando. De verdad que no son trascendentes. Trascendentes es cuál es mi propuesta, qué es lo que se va a hacer, cuál es la propuesta oficial, por ejemplo, del partido, y eso lo tenemos que ya dar forma porque estamos a un año, tanto el gobierno regional como el gobierno municipal, cuál es la propuesta dentro de nuestro plan de gobierno que presentamos en la campaña, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué proponemos, y de dónde se va a sacar para la plata para hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es hacer oposición madura, hacer oposición constructiva, ¿no? Y hacer oposición en la cual la gente sienta de que no se hace oposición por oponerse, sino que en realidad se están haciendo propuestas concretas. Como le digo, muchos compañeros, incluso muchos amigos podrán decir por qué trabaja acá, por qué trabaja allá, por qué este otro no habla del partido, por qué este otro no hace la fiesta, por qué eso... Bueno, pues entonces lo hago yo. Voy al partido y me pongo a disposición de los compañeros, ¿no? Yo creo que eso es más productivo y más constructivo que quizá ganar cámaras en los medios de comunicación, pero bueno, son métodos y formas, Armando, como te digo, sin trascendencia. Y en este día, a vísperas del 22 de febrero, a vísperas de recordar a Laya de la Torre Universal, en vísperas de recordar a este peruano ilustre, desde el milenio, pues imagínense si nos ponemos a debatir en este tipo de cosas. Lo importante es que, por ejemplo, los jóvenes que no conocen quién fue, digamos, del asesino de Abimael Guzmán, que no conocen muchas cosas del detalle de la historia del Perú en los últimos 100 años, por lo menos, que no conocen quién fue este magnífico hombre, Laya de la Torre, que entren a las webs, que entren a los Google, que entren a las páginas buscadoras que hay, y que bueno, vean, como te dije en el principio de la entrevista, que gracias al APRA y gracias a la lucha de esos hombres abnegados, como hay en la Torre, el grupo de apristas a principios del siglo y a mitad de la segunda mitad en la segunda mitad del siglo conquistaron todas estas cosas a favor del pueblo, el derecho del voto de la mujer, el derecho al trabajo a las 8 horas, el derecho a la educación, y que también hay obras importantes del aprismo en esta nueva fase, que faltan cosas, que hay errores, Armando, en 5 años no se van a resolver los problemas del Perú de toda una vida, de casi 200 años de vida republicana, pero se ha hecho obra como ningún otro. Y lo importante es que el APRA despierte estas pasiones en el resto de partidos de oposición, porque lo que nos une es la mística, nuestras une es esa hermandad, lo que nos une es esa fraternidad, y lo que nos ha permitido sobrevivir más de 80 años en la historia de América Latina. Mientras el APRA tiene historia, los otros grupos tienen anécdotas, Armando. Mientras nosotros tenemos mística, los otros partidos, o dicen que partidos se unen, un grupo de amigotes para una elección. Si ganan la elección, siguen juntos. Si pierden la elección, se separan, ¿no? Incluso cuando hay elecciones internas, usted ha visto pues ahí los codazos de repente, las puyas, lo interesante, encienden sus flashes para las elecciones internas del APRA, porque es el APRA. A ver dónde están las elecciones internas del PPC, dónde están las elecciones internas de no sé cuánto movimiento que puede haber. Pero ¿sabe qué, Armando? Ese tampoco es un motivo de orgullo, porque no solamente debe haber un partido político en el Perú, lamentablemente estamos en crisis de partidos políticos. Los jóvenes no van, no solamente al APRA, los jóvenes no van al resto de partidos políticos, pero es importante crear el debate y que los jóvenes se enteren de la doctrina y de la ideología, no solo del APRA, sino de los demás partidos, para poder crear ese debate rico que sí va a ser productivo, no solo para continuar la vía democrática en el país, sino para concretar obras por la provincia y por la región, estimado Armando. Bien, estimado Jorge Chávez, yo te agradezco realmente la comunicación, y bueno, pues un saludo a todos los compañeros, y bueno, que este día, realmente día 21 de febrero, ¿no? También el día central, lo pasen pues de lo más lindo, y que ojalá realmente los nuevos apristas, jóvenes, como ustedes, puedan pues sacar adelante realmente de la forma como realmente hizo una verdadera política Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchas gracias y
¿Algo más que usted tenga que agregar, mi estimado Jorge Chávez? Sí, Armando, finalmente algo cortito. Un saludo a ti, gracias por la entrevista nuevamente. Estás invitado también a la fiesta, porque esta es una fiesta de la fraternidad. Ajá. Un saludo y un abrazo a mi compañero de Zamora. Desde el 22 de febrero seguramente nos vamos a ver y nos vamos a dar un abrazo, porque lo común que tenemos es allá de la Torre y la doctrina. Y el resto son cuestión de formas, Armando, que se superan. Un saludo y un abrazo también a toda la población chinchana, a todos los apristas de corazón, a los de ayer, a los de ahora. Acá no hay que por la edad